Hola, hola muchachos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una clase más de Ciencias Naturales para séptimo básico del programa EAR Chile. Hoy día, en la unidad número 7, vamos a hablar de los sismos. En primer lugar, ¿cómo se modifica la Tierra? Veamos algunos conceptos. La Tierra se modifica por agentes naturales. Esto puede ser por lo que se llama deriva continental, por la tectónica de placas, los terremotos, los volcanes y los meteoritos. Todos estos agentes naturales o alteraciones ciertos naturales que ocurren en la Tierra ya modifican de alguna forma la estructura de la Tierra. Por ejemplo, la deriva continental es una teoría que se basa desde 1912 en que se plantea que la Tierra inicialmente era una sola masa, algo que se conocía como Pangea, y que posteriormente fue separado en la Eurasia y en el Gondwana, dos continentes inicialmente. Ahora ustedes saben, ¿cierto?, que tenemos 5 continentes, ¿ya? Pero, ¿cierto?, inicialmente se pensaba que solamente era una sola gran masa que se había separado en dos. Vamos a hablar un poco más de eso. La tectónica de placas, por otro lado, plantea que la litósfera, ¿le suena litósfera? ¿A qué se refiere con litósfera? ¿Ya? Está dividida en fragmentos, ¿ya? Y estos fragmentos es la interacción de placas que se produce, ¿ya? Esa interacción de placas que se produce entre ellas, es decir, placas terrestres. La litosfera es la capa de la Tierra, la capa de la geósfera, de la capa terrestre más superficial, ¿ya? La capa que estamos pisando nosotros el suelo. Y esa capa tiene distintos fragmentos, que son las distintas placas. Ellas, al moverse, ¿cierto?, interactúan entre sí, produciendo ciertas fallas, ciertas grietas, ciertos movimientos, que vamos a ver también en detalle, ¿ya?, que posteriormente permitirían que se produzca esto otro, allá, los terremotos, ¿sí? Los terremotos son producidos por los movimientos de las placas. En Chile hay varias placas, ya, que por toda la geología terrestre chilena, y estos movimientos han producido los distintos temblores y terremotos. Terremotos se refiere cuando hay un grado de movimiento tan alto que se produce deterioro, daños importantes tanto en las estructuras como a nivel de pérdidas humanas, ¿ya? Es decir, que hay fallecidos, por ejemplo, producto de estos temblores. Dos grandes terremotos importantes en la historia chilena sería el terremoto de Chillán en 1939, el terremoto de Valdivia en 1960 y, bueno, terremoto también último ocurrido acá en Santiago y en varias, que afectó a varias regiones de la zona sur chilena. Los volcanes también son parte, ¿cierto?, de las estructuras que modifican la Tierra, ¿ya? Y acá tenemos que los volcanes son estructuras que están acumulando distintos materiales, ¿ya?, distintas rocas, material sólido, que a las altas temperaturas que provienen del magma, ¿cierto?, subterráneo, las altas temperaturas permite generar estas ¿cómo se llama?, acúmulos de magma que finalmente pueden ser expedidos, ¿cierto?, lanzados hacia afuera en un sistema, ¿cierto?, volcánico, en un edificio volcánico que está este levantamiento, que es un volcán, como una montaña, ¿cierto? A eso le podemos decir edificio volcánico, ¿ya? La erupción va a emitir gases y lava, ¿ya? La lava es el magma, ¿cierto?, que cuando sale del volcán o sale de la parte terrestre se le llama lava, por eso es el magma, lo mismo. Y los meteoritos, ¿cierto?, son cuerpos estelares, cuerpos que están en el universo, restos de distintos planetas, restos de distintas estructuras, ¿cierto?, que han estado moviéndose en el espacio y que al acercarse a alguna órbita de algún planeta, en este caso la Tierra, ¿cierto?, por la fuerza de gravedad, se va hacia la superficie terrestre, ¿ya? Y dejan cambio en la superficie terrestre como cráteres y algunas estructuras, ¿cierto?, características, ¿ya?, de la caída de algunos meteoritos. Entonces, algunas transformaciones, como dijimos nosotros, es importante tener claro el concepto de placas tectónicas, ¿cierto?, que son bloques de roca que cubren la superficie terrestre, que son parte de la litosfera, ¿ya? Cuando estas placas se mueven, están separadas. Imagínense ustedes que es como tener dos manos, ¿cierto? Y yo muevo una mano sobre la otra, ¿ya? Ahí están separadas. Entonces, esa separación es lo que podemos ver acá, por ejemplo, ¿ya? La separación entre dos placas.
El movimiento de estas placas tectónicas, ¿ya?, puede generar los que se llaman terremotos, inicialmente los temblores o sismos, ¿ya? Y el terremoto, como dijimos, cuando hay un daño ya más importante sobre las estructuras de edificación humana, ¿ya? Y también cuando hay pérdida humana, ¿ya? Estos son por los deslizamientos, recuerden ustedes. Vamos a hablar un poquito más de las placas y el movimiento de placas, ¿ya? Otra cosa que yo les he comentado, ¿cierto?, que producían cambio en la superficie terrestre era la deriva continental, ¿ya? Esta teoría de la deriva continental planteaba que existe una gran estructura que se llamaba Pangea, una gran masa, que con el largo de los años, en cientos y miles de años, se transformaron en Pangea, ¿ya? La Pangea se separó en dos estructuras, llamadas la Eurasia, ¿cierto?, que es una masa de tierra del hemisferio norte, que surge al final de la era jurásica, cuando existían los dinosaurios, ¿cierto?, y otro continente, por decirlo así, otra masa de tierra, que era el bloque continental llamado Gondwana, ¿sí?, que esta era una parte de la tierra que quedó, ¿cierto?, en la parte mediana de la tierra. Así sería, por ejemplo. Todo esto sería inicialmente una sola masa llamada Pangea, que posteriormente se separó en la Eurasia, ¿cierto?, y Gondwana, ¿ah? Y estas masas de tierra, la teoría plantea que se han ido separando, moviéndose, alejándose una de otra, y de esa forma formando la estructura, los distintos continentes que actualmente existen, ¿ya? Esta es la Pangea. Fíjense que acá, esta es la teoría de la deriva continental. Ahí está una masa inicial en este momento. Fíjense, vamos a poner de nuevo. La Pangea, ¿cierto?, una masa inicial que se fue separando y dio origen a los distintos continentes, ¿ya? Esos distintos continentes son los que actualmente, ¿cierto?, existen, pero se ha visto que, por ejemplo, América del Sur con respecto a África tienen muchos animales y vegetaciones que son similares, sobre todo en la costa este con respecto a la costa oeste de África, ¿ya? Hay mucha vegetación y animales que son similares. Por lo tanto, se piensa que en algún momento estos pueden haber estado unidos, así como estos con acá, estos por aquí, ¿cierto? Como ustedes ven en esta imagen, esto podría haberse separado así. Además, los estudios actualmente muestran que las placas, los distintos continentes, siguen teniendo movimiento, siguen alejándose las masas unas de otras, ¿ya? Eso apoya un poco más a la deriva continental, la teoría de la deriva continental. Entonces, ¿qué planteaba esto? En resumen, dice, se piensa que el origen de las placas se debe a corrientes de convección en el interior del manto. El manto es una capa de la Tierra, ¿cierto?, de la geósfera, la que está por debajo de la litosfera, ¿ya?, las cuales fragmentan a la litosfera. O sea, el manto, que es una capa que está más abajo, al moverse, ¿cierto?, produce fragmentos de la capa que está más arriba de la litosfera, ¿ya? Y esto entonces se divide en placas que se van desplazando del manto una sobre otra, ¿sí? Se considera divergente cuando los límites con las placas se van separando, y se consideran convergentes cuando los límites de las placas van chocando contra una con otra. Por ejemplo, si dos placas se acercan entre sí, son placas convergentes, y si dos placas se van alejando entre sí, son placas divergentes, ¿ya? Se considera hasta el momento que existen en total 14 placas: la placa africana, la placa antártica, la placa arábica, australiana, del Caribe, escocesa, la euroasiática, la filipina, de India, de Juan de Funca, Nazca, la placa del Pacífico, la norteamericana y la sudamericana, ¿ya? Son 14 placas que se van separando hasta el momento, ¿sí? Y algunas entre ellas acercándose. Entonces, Chile en sí es un país de terremotos. Nosotros hemos visto que hay temblores, sismos, ¿cierto?, en cada momento, ¿ya? El movimiento de las placas va generando, por lo tanto, algún choque, en algún momento entre placas, que esto va generando que una placa, ¿cierto?, se acomode bajo la otra, o sobre la otra, como muestra este esquema, por ejemplo. La placa de Nazca, por ejemplo, acá, con esta placa oceánica, ¿cierto?, la placa sudamericana, al moverse una con otra, ¿cierto?, se genera un choque, y una pasa por sobre la otra. Por ejemplo, en este caso, la placa sudamericana se mueve un poco sobre la placa de Nazca, y eso genera, ¿cierto?, un roce, hay un raspado entre las placas, y eso genera puntos
de choque en el cual se siente y se manifiesta en la superficie, ¿ya? Como un movimiento, como un sismo, un temblor, ¿ya? Fíjense acá que está lo que habíamos mencionado, que hay magma, que es tierra caliente, ¿cierto? Metales calientes, derretidos, lo que aparece posteriormente en los volcanes como, ¿cierto? Como lava, ¿ya? Entonces, un terremoto, o algo que se llama sismo cuando es menor escala, es decir, es más pequeño, es más suave, ¿ya? Se debe a que a movimientos de la corteza terrestre, que son por el roce entre las placas tectónicas, o por bien por la acción de las volcánicas, es decir, cuando el magma sale, se libera magma desde el inferior de la Tierra, y eso deja un espacio vacío que permite que la Tierra se mueva, ¿sí? Y eso genera también un temblor, incluso un terremoto más grave. El origen entonces de los terremotos estaría dado desde el hipocentro. El hipocentro, este esquemita lo muestra, lo vamos a ver al tiro, ya el punto de tensión de máximo presión cuando chocan placas o cuando se mueven las placas. Y eso libera energía que sale alrededor. Acá está indicado con líneas rojas. Déjenme mostrarlo ahí un poco mejor. Este es el hipocentro que libera energía, ¿cierto?, hacia el exterior. Y hay un punto en la superficie terrestre que es el primer punto donde llega esta energía, la mayor concentración de energía, y ese punto se llama epicentro, ¿sí? Que estaría justo sobre el hipocentro. ¿Se entiende? Entonces, estas ondas sísmicas son las que entonces están transmitiéndose hacia toda la superficie y hacia los sectores, más externos también. Esta flechita de acá muestra la falla, que estaría mostrando dos placas que chocaron, y al chocarse se mueven entre ellas y principalmente chocan en ese lugar donde más roce tienen y donde más se genera entonces ahí el hipocentro, la energía, ¿sí? Entonces es un punto de manifestación, está dado, ¿cierto?, acá por el epicentro. Entonces, entre las placas hay un movimiento entrecortado entre la placa 1 y la placa 2, ¿cierto? Lo que estábamos explicando recién, que se genera por un roce, ¿ya? Por ejemplo, la placa de Nazca versus la placa sudamericana, ¿sí? Las escalas que ustedes han escuchado muchas veces cuando se mencionan los temblores, los terremotos, ¿cierto? Dos escalas importantes, la escala de Richter y la escala de Mercalli. La escala de Richter mide la energía que existe en el epicentro, es decir, en la superficie terrestre, ¿ya? Y eso se hace mediante un instrumento que es el sismógrafo, ¿ya? La escala va de 1 a 10. 1 se dice que es el valor más bajo, de menor energía, ¿cierto? Y, por ejemplo, el 10 se refiere que es la mayor energía, ¿ya? O sea, acá uno plantea que la energía, por ejemplo, sería 1 por 30 veces, y el 10 sería energía 10 por 30 veces, ¿sí? Por ejemplo, el terremoto de Aysén a escala 6,2, la escala Richter, ¿ya? Esta es una energía, es una escala de energía, y por lo tanto es una escala también llamada exponencial. Significa que escala 1, o sea, nivel 1, tiene un cierto grado de fuerza. El 2 no es que sea el doble, sino que es 10 veces más fuerte que el inicial. Si fuera escala 3 sería 3 veces más fuerte que el inicial, y así. ¿Se entiende? O sea, son tantas veces más que el anterior, ¿ya? O sea, cada vez aumenta más. Por ejemplo, escala 2 sería 100 veces más fuerte, escala 3 sería 1000 veces más fuerte, escala 4 sería 10.000 veces más fuerte que la anterior, ¿sí? Ahora, la otra escala, la escala de Mercalli, esta escala se basa en las observaciones y mide el efecto durante y después de los sismos. Es decir, la escala de Mercalli mide el daño que provocó o que dejó un sismo o un terremoto. La escala de Richter mide energía, la escala de Mercalli daño. Eso es típica pregunta de prueba. Acá ven ustedes, por ejemplo, un esquema de un terremoto, por decirlo así, ¿ya? Con esto, por ejemplo, podríamos hablar de qué escala ocuparían si ustedes viendo esta imagen. ¿Qué escala? ¿Richter podrían evaluar esto o con Mercalli?
con Mercalli, ¿cierto? Mercalli es la escala que permite evaluar daño. Y acá estamos viendo una foto en que hay gran daño en toda la superficie, ¿ya? Esta escala que ocuparíamos acá entonces sería Mercalli. Acá, fíjense ustedes en este esquema, se muestra lo mismo que estábamos hablando. Un hipocentro, ¿cierto? En que se generan las ondas expansivas de energía hacia la periferia. Y el punto de primer impacto en la superficie se le llama epicentro, que es lo que estamos viendo acá. Eso a la vez genera esta onda de energía, movimiento en las aguas, ¿cierto? En el mar, en la superficie terrestre, a nivel de la cordillera, de los volcanes incluso puede provocar movimiento del magma y por lo tanto provocar alguna erupción también volcánica. Los volcanes constituyen por lo tanto, como habíamos mencionado, apertura en la superficie terrestre por donde el magma, ¿cierto? Y el gas que existe ahí pueden salir al exterior. Entonces, en un volcán tenemos un foco o hogar volcánico, ¿ya? Cinete, que son distintos lugares de conexión hacia este centro volcánico y que pueden permitir que el magma, ¿cierto?, salga por las partes bajas de un volcán, no necesariamente por la parte de arriba, por el cráter. El cráter es la abertura, ¿cierto?, el cráter principal. Hay otros cráteres secundarios que puede ser por acá. El cinete es como una vía que puede transformarse en un cráter secundario, ¿no? Lo que se le llama como chimenea puede ser el sector pequeño en el cual, más que salir magma o lava específicamente, salen gases, ¿sí? Entonces hay todo es como un árbol, por decirlo así, por donde el magma, ¿cierto?, viaja y se transforma finalmente en lava al salir, ¿ya? Acuérdense que estos son materiales sólidos muy calientes que se encuentran derretidos y que posteriormente se endurecen en contacto con el frío, ¿cierto?, del aire ambiental o con las aguas, ¿ya? Y que los movimientos tectónicos, ¿cierto?, que los mismos que provocan los sismos, pueden provocar también movimiento del magma y por lo tanto activar la salida del magma. Entonces, la Tierra y sus transformaciones tiene distintos factores geológicos externos, ¿ya? Los procesos de formación del suelo y las rocas está dado principalmente por la erosión, que son procesos donde ocurre un desgaste de la roca y del suelo que está desprotegido, ¿ya? Eso es erosión, es como que se desgasta, ¿ya?, la superficie terrestre. Está también el transporte, el proceso en que consiste por el traslado de materiales de un lugar a otro, y eso puede ser, por ejemplo, el transporte del magma cuando hay erupción volcánica con lava, ¿cierto?, hacia otros sectores, o bien por el movimiento volcánico en que se mueven aguas o placas también. Y sedimentación, que es el proceso de depósito de los materiales que son arrastrados por los ríos. Por ejemplo, los ríos llevan materiales rocosos, piedritas de oro, no sé, cualquier cosa, y esos materiales, estos sólidos, pueden ser depositados en otros sectores al ser movilizados por las aguas, ¿sí? Por último, si hablamos un poquito más de calor y radiación solar, vamos a ver que el calor, por ejemplo, este tema me interesó ponerlo acá igual. ¿Por qué? Porque dentro de los cambios que hay en la Tierra, ¿cierto?, aparte de los cambios de las placas tectónicas, uno de los cambios importantes que está ocurriendo actualmente es con respecto al calor que está presente en la Tierra, y asimismo respecto a los cambios climáticos que están ocurriendo, ¿ya? Uno de esos es la mantención del calor y la radiación solar en la Tierra, ¿ya? El calor y la radiación directa del Sol, ¿ya?, en la Tierra rebota hacia afuera de la atmósfera, hacia el espacio, ¿ya?, y se pierde energía calórica que está llegando irradiada del Sol, llega a la Tierra y rebota, y se pierde parte para allá. Pero hay otra parte que rebota y se mantiene gracias a los gases que existen en la superficie terrestre, en la atmósfera, rebota y vuelve a la superficie terrestre. En la superficie terrestre, siempre el calor que llega, ya sea de forma directa o que por rebote, ¿ya?, siempre hay un grado de absorción, ya sea por las plantas, por nosotros los animales o por la misma Tierra. Pero hay otra parte que se mantiene rebotando nuevamente, es decir, que llega a la superficie, rebota acá en la atmósfera, rebota, y se mantiene en cierto modo entre las capas atmosféricas, ¿cierto?, entre el límite de la atmósfera y la superficie terrestre. Ese calor que se mantiene sin poder escapar hacia el espacio,
¿ya? Es lo que se mantiene y se conoce actualmente como calentamiento global, ¿ya? Esto está afectando a todo el mundo y es lo que se conoce también como efecto invernadero. En un invernadero se mantiene el calor con una placa de plástico o de vidrio en la superficie para que el calor no lo atraviese, no se pierda y se mantiene caliente, ¿ya? Por eso es que existen temperaturas extremas o cada vez más extremas, ¿cierto?, en condiciones de verano, ¿ya? Y temperaturas más extremas en condiciones de invierno, ¿ya? Hay una capa de gases que son principalmente gases contaminantes, principalmente CO2. El CO2 es lo que producen los automóviles catalíticos, lo que producimos nosotros, la especie humana, al respirar, lo que producen los animales, ¿cierto? Y lo que las plantas lo ocupan como fuente de alimento. Y como cada vez hay más deforestación, más pérdida de plantas, de bosques, ¿cierto? Ese CO2 también está siendo tanto que ya la vegetación no da abasto para el consumo de ese CO2. Nosotros, como seres humanos, ¿cierto?, estamos aportando una gran cantidad de contaminantes de CO2 y a la vez estamos provocando, ¿cierto?, que se mantenga este calentamiento global, este efecto invernadero. Por lo tanto, el aumento de la temperatura a nivel mundial, ¿cierto?, produce el derretimiento de los polos, ¿ya? Eso produce olas de calor que pueden matar, ¿cierto?, a gente o muchos animales. En el Polo Norte hay muchas capas de hielo que ustedes saben que el Polo Norte está hecho principalmente de capas de hielo, ¿ya?, de placas de hielo, más que de continente. No es un continente, no hay tierra bajo el hielo. Ese hielo se está derritiendo y esos animales, osos polares, pingüinos y otros fauna del sector, ¿cierto?, está teniendo cambios importantes, ¿ya? Por lo tanto, podemos llegar a perder muchas de esas especies animales, ¿ya? Hay una gran destrucción de la naturaleza producto de este derretimiento. Muchachos, por ahora sería eso. Espero que estén bien, estudien para las pruebas, que les vaya muy bien, que les vaya excelente. Suerte, nos vemos.